Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Siervo Inútil y este mensaje es para Gibran González. Acerca de la profecía de la Eucaristía, según él cita en Malaquías 1:11. Aquí dice: porque desde el amanecer hasta el anochecer es grande mi nombre entre todas las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé, Dios de los ejércitos. Mi amigo Gibran, déjame decirte que estás equivocado. Aquí no habla de ninguna profecía, aquí no habla de Eucaristía. Y para entender qué es Eucaristía, vamos a entender el origen etimológico de esta palabra, que tiene su origen en el griego. Es Eucharistia y se pronuncia Eucaristía y significa acción de gracias o dar gracias. Ya que ya sabemos qué significa la palabra Eucaristía, vamos a analizar este texto. Por lo cual decía el pastor Gutiérrez que no le veía la relación de este versículo, de esta supuesta profecía, con la Eucaristía que ustedes practican. Así que ya no voy a hablar del detalle de la Eucaristía que ustedes practican. Vamos a concentrarnos en lo que tú dices. Que por qué nosotros no podemos ver algo que está literalmente escrito. Para empezar, no está literalmente escrito. Aquí no habla de Eucaristía, ni siquiera habla de la palabra misa. Y el ofrecimiento del incienso solamente le compite y le competía a los sacerdotes levitas. Y nosotros los cristianos no tenemos por qué judaizar. Bueno, ahora, otra cosa que tienes que saber, Gibran, es que las cartas se empiezan leyendo desde el principio, no desde la mitad. Los libros se empiezan leyendo desde el principio, no desde la mitad. Los poemas y cualquier obra literaria se empiezan leyendo desde el principio, no desde la mitad. Porque si tú nada más lees un párrafo o un renglón, solamente vas a leer lo que está escrito y vas a entender lo que está escrito en ese renglón o en ese párrafo. Así que, para darte una idea de lo que estamos diciendo, voy a leer desde el principio. Vamos a pasar por ese versículo donde está la supuesta profecía de la Eucaristía y entendamos qué es lo que realmente está hablando. Dice en esta versión: la profecía de la palabra de Dios, Yahvé, contra Israel por medio de Malaquías. Yo los amé, dice Yahvé, y dijeron: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desiertos, y abandoné su herencia para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Yahvé, Dios de los ejércitos: ellos edificarán, pero yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahvé está enojado para siempre. Y ustedes lo verán y dirán: sea Yahvé engrandecido más allá de los límites de Israel. ¡Wow! Esto dice desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Ahora veamos lo que dice el 6 en adelante. El hijo honra a su padre y el esclavo a su amo. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy amo, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé, Dios de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar
pan inmundo, y dijeron: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Yahvé es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se va a agradar de ti? ¿O serás acepto? Dice Yahvé, Dios de los ejércitos. Ahora pues oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podrás agradarle si haces estas cosas? Dice Yahvé, Dios de los ejércitos. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de vano? Yo no tendré complacencia en ustedes, dice Yahvé, Dios de los ejércitos, ni de su mano voy a aceptar la ofrenda. Porque desde el amanecer hasta el anochecer es grande mi nombre entre todas las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé, Dios de los ejércitos, y ustedes lo han profanado cuando dicen: inmunda es la mesa de Yahvé, y cuando dicen que su alimento es despreciable. Hasta ahí. Como ven, Dios está haciendo un reclamo a los sacerdotes. Hay que recordar que en el tiempo de Malaquías el pueblo de Israel estaba disperso por todo el mundo. Lo que era Grecia, la península itálica, era dispersos por lo que hoy es Europa, la península ibérica, el norte de África, casi el centro de África, hasta Egipto, lo que hoy se conoce como Medio Oriente, donde los musulmanes habitan. Todos esos lugares estaban dispersos los judíos, y entre ellos parte de los levitas. Bueno, entonces vemos que Dios está haciendo un reclamo a los sacerdotes levitas. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo cosas sin realmente darle el amor y el respeto que Dios se merecía. Primero, el pan lo estaban ofreciendo sin levadura. Lo estaban ofreciendo con levadura cuando tenía que ser sin levadura. Entonces, para ahorrarse la masa tenían que echarle levadura y se hacía grande el pan. Y cuando ofrecían los animalitos, si no estaban cojos, estaban ciegos o enfermos, llenos de parásitos. Dios había determinado no tomar con agrado la ofrenda de ellos. Ahora, veamos lo que dice el versículo 11. Porque desde el amanecer hasta el anochecer es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso. El incienso era ordenado solamente y únicamente para que lo ofrecieran los sacerdotes levitas. El pueblo de antes, el mundo de antes, no honraba a Dios. ¿Por qué? Porque eran pueblos paganos y tenían sus propios dioses paganos. Así que no podían honrar a Dios porque eran paganos. Ellos no honraban el nombre de Dios ni lo tenían por nombre grande. Así que hay que entender esto. ¿A qué se refiere cuando dice aquí: es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso? El incienso era elaborado con hierbas aromáticas. Y vuelvo a repetir, no había nadie que pudiera ofrecer incienso si no tenía que ser sacerdote levita. Pero ¿por qué dice aquí en las naciones o en los pueblos? En otras versiones dice aquí: porque desde el amanecer hasta el anochecer es grande mi nombre entre todos los pueblos, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso dulce. ¿Por qué dice que en todas las naciones? Lo acabo de repetir y lo volveré a decir. Eran los judíos que estaban habitando en otros lugares que no fuera Israel. Esos sacerdotes levitas habían entendido que habían sido dispersos por causa del pecado.
Y ya que estaban lejos de su país, de sus familias y de su templo, no les quedó más que hacer el sacrificio como Dios lo había pedido. Estos sacerdotes levitas que estaban en Israel estaban tan cómodos y tan placenteros que ellos no habían sufrido la pena, la vergüenza y el oprobio de haber sido esparcidos juntamente con los demás judíos. Así que se les hacía fácil ofrecer pan con levadura, ofrecer un animalito ciego, cojo o sin pata, o enfermo, ya moribundo. No le importaba eso. ¿Sí? Cuando una persona está en carencia y necesidad, uno valora las cosas. Y uno entiende que no hay mejor cosa que hacer las cosas como Dios le agradan. Y eso es lo que estaban haciendo los judíos que estaban en otros pueblos, en otras naciones. Ofrecer el incienso agradable. Lo que pasa que los judíos que habitaban en Israel, sobre todo los sacerdotes levitas, ya no ponían todas las especias y todas las hierbas aromáticas en el incensario, y les daba igual poner cualquier otra hierba con tal de hacer humo y ponerlo como ofrenda. Ahora aquí dice, y ofrenda agradable, porque grande es mi nombre entre todos los pueblos, dice yo, Yahvé, Dios de los ejércitos. Cuando dice aquí la ofrenda agradable, vuelvo a repetir, eran animalitos sanos, eran animalitos que no les faltaba nada y que no tenían ningún tipo de defecto. Como vemos, aquí no aparece la palabra Eucaristía en griego, no aparece ni siquiera acción de gracias, ni siquiera dar gracias. Lo vuelvo a repetir, porque desde el amanecer hasta el anochecer es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece, ¿qué? Se ofrece. ¿Acaso dice, y en todo lugar se dará Eucaristía? No. ¿Acaso dice, y se dará acción de gracias? No. ¿O se dará gracias? No. Se ofrece a mi nombre incienso dulce y ofrenda limpia. Ahora veamos aquí, dice aquí, y ofrenda agradable, ofrenda limpia. ¿Acaso dice, y se ofrecerá Eucaristía? No. ¿Se ofrecerá acción de gracias? No. ¿Se ofrecerá dar gracias? No. ¿De dónde pues sacas tú que es una profecía de la Eucaristía? Porque grande es mi nombre entre los pueblos, dice Yahvé, Dios de los ejércitos. ¿Por qué ustedes los católicos ven cosas que no están escritas? Bien dijo Gutiérrez que no le veía la relación de este pasaje con la Eucaristía que ustedes practican. Y yo tampoco se la veo, porque ni siquiera habla de pan, aquí habla de incienso y ofrenda. No dice partimiento de pan, no dice Eucaristía, ni siquiera habla de comer el cuerpo de Cristo, como ustedes dicen. Ni siquiera habla de un sacrificio donde el sacerdote le da la espalda a la congregación, alza las manos y hace un conjuro y hace bajar a Jesucristo en esa cosita blanca que parece galleta y dicen que es pan y que ya se convirtió en Jesús y que ustedes se comen a Jesús. Esto no dice aquí. No es una profecía porque no habla en tiempo futuro. En estas dos versiones que acabo de leer están en tiempo presente. Así que no es una profecía. Te equivocas. Así que deja de burlarte y de mofarte diciendo que no podemos ver algo que está escrito ahí literalmente, porque ni literalmente está escrito. Entonces, ¿quieres discutir conmigo sobre esto? Espero tu respuesta en YouTube. Y si no es bíblico, si no tienes un fundamento sólido dentro de la misma palabra de Dios, yo te lo voy a refutar. Pero primero quiero que refute lo que yo estoy diciendo, si estoy equivocado. Y no vas a encontrar ningún error en lo que te estoy diciendo porque es la verdad. Lee desde el principio del capítulo 1 de Malaquías hasta
el versículo termina hasta el versículo 14. Y aquí los restantes versículos confirman lo que yo estoy diciendo. Está hablando de un reclamo que Dios le hizo al pueblo de Israel, sobre todo a los sacerdotes levitas que estaban haciendo un sacrificio y una ofrenda nada agradable delante de Dios. Así que pues te pido en el nombre de Jesús que no tuerzas las escrituras, y que si tú ya estás perdido, no dejes que la demás gente se pierda contigo. Nuestro trabajo es salvar almas, no perderlas. Y tú lo estás perdiendo diciendo mentiras, torciendo las escrituras. Espero tu respuesta. No creo que me quieras responder. Y en caso de que lo hagas, yo sé que vas a decir tonterías, así que yo los voy a refutar. Y estoy listo y estoy preparado porque yo fui católico. Y sé cómo se mueve todo esto. Y dirán ustedes, es que nunca fuiste católico. Bueno, está bien, no fui católico. Mi familia me estaba obligando a ser católico, pero gracias a Dios fui rescatado a tiempo. Así que pues no, nunca fui católico. Me obligaron a ser católico. Eso me recuerda cuando Hernán Cortés llegó con su escuadra católica, mandado por los reyes y por el Vaticano para evangelizar el México bárbaro, donde mataron miles y miles de indígenas, porque nunca se doblegaron, hasta que les metieron el fraude de la Virgen de Guadalupe, que por cierto, su origen no tiene en México, sino en España, en Extremadura. Y la palabra Guadalupe no es una palabra indígena, sino una palabra árabe, que es Guadalhuben, que significa río escondido o río oculto. Ya hablaremos de eso también. Pero bueno, deja de torcer las escrituras. Si tú quieres perderte y irte al infierno, vete tú solo, pero no acarries a los demás. Así que espero tu respuesta y Dios te bendiga.